Bueno, vamos a seguir entonces con ese plan y ese propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver. Ok. Entonces, ese ha sido el propósito eterno de Dios Padre. Su plan eterno es llevar a muchos hijos a la gloria. Él es el mejor papá. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y Él no quiere tener solamente un hijo, sino que está preparando una gran familia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no se sorprendió. Él no dijo, ¿y aquí qué pasó? ¿Y ahora qué voy a hacer? El pecado de ellos no lo tomó por sorpresa. Él ya tenía un plan preparado desde antes de crear el cielo y la tierra. Desde antes. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció. Esta es la palabra en griego proginosko, que quiere decir saber de antemano. Proginosko, saber de antemano. Y entonces a los que antes conoció, los predestinó. Y la palabra griega para predestinó es proorizo, que quiere decir determinar desde antes. Él ya tenía un plan establecido. ¿Por qué? Porque él sabía exactamente todo lo que iba a pasar. Por eso es que Pablo nos dice en Efesios 1, del 4 a 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. Ese era su propósito, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de que él fundara el universo, ya tenía planificado que nos iba a adoptar para que fuéramos sus hijos. Ese fue el plan de Dios desde antes. Luego, cuando creó al hombre, fue para comenzar ese plan de tener una gran familia de hijos. Génesis 1:26. Leamos qué dijo Dios al principio. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y notemos aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el propósito original de Dios, que seamos semejantes a Él. Desde el principio, todo fríamente calculado. Y vemos que a Adán, el primer hombre que fue creado, se le dio un título muy especial. Vamos a hacer una pequeña revisión breve de la genealogía de Jesús, que está en Lucas. Lucas 3, del 37 al 38, donde Lucas está hablando de todos los antepasados. Y llega a este punto. Jesús, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Vemos la genealogía de Jesús hasta Adán. Set fue el hijo de Adán, pero luego dice que Adán fue el hijo de ¿quién? El hijo de Dios. Jesús es el hijo de Dios, pero él ha existido desde siempre. Dios no lo creó, pero el primer hijo que Dios creó fue Adán. Sin embargo, Adán cayó de la imagen de Dios. La imagen de Dios fue manchada por la caída del hombre. Pero inicialmente, Adán fue creado para ser un hijo de Dios, el primero, pero no sería el último. La Biblia nos dice que Dios había planeado que tanto los judíos
como los gentiles, serían hijos de Dios. Leamos lo que nos dice Pablo en Romanos 9, del 24 al 26. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Serán llamados hijos del Dios viviente, ambos, judíos y gentiles. Y vamos a leer nuevamente lo que leímos al principio. En Juan 1, en primera de Juan 3, del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Todavía no hemos madurado plenamente, ni hemos sido transformados plenamente, pero Dios nos llama a sus hijos. Y en el futuro, en la eternidad, todos los vencedores serán llamados hijos de Dios. Veamos cómo va a llamar Dios a los hijos de Adán que van a vencer por la sangre del Cordero cuando estén en el cielo y la tierra nuevas. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios será nuestro Dios, y cada uno de nosotros seremos sus hijos. Esa será la relación que tendremos con Él. Él dijo, al que venciere, heredará todas las cosas. Y un padre, ¿qué es lo que un padre quiere darle a sus hijos? Pues si ustedes son papás o mamás, van a responder junto conmigo. Todo. Uno a sus hijos les quiere dar todo y un poco más. Dios Padre está preparando una gran familia para darles todas las cosas. Ese es el plan de Dios desde antes de la creación, hasta que estemos en una nueva creación, en una nueva tierra, en un cielo nuevo. Dios está preparando una gran compañía de hijos, una familia poderosa para compartir su herencia, para que crezcan y se conformen a su imagen, para compartir la relación de amor que Él ya tiene como Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a entrar en esa relación de amor y a tener ese poder y a tener esa autoridad. Sin embargo, hay algo que debemos recordar y mantener siempre en mente, que nuestro Señor Jesucristo siempre seguirá siendo preeminente. Él es el más alto, el más grande de los hijos de Dios. En Filipenses 2, del 9 al 11, leemos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús tendrá el nombre que está sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará delante de Él y confesará que Él es Señor. Jesús será preeminente. Preeminente, según la Real Academia Española, quiere decir sublime, superior, honorífico y que está más elevado. Y hay dos extremos que las personas pueden entender cuando no entienden adecuadamente lo que acabamos de leer. Es como un péndulo que se balancea de un extremo al otro. De la misma manera, puede haber dos extremos en esto. Un extremo, es decir, que como Dios está preparando a muchos hijos, entonces todos vamos a ser Jesuses y todos nos vamos a convertir en dioses. El primero que dijo, serán como dioses,
no fue precisamente Dios, fue la serpiente en el huerto del Edén. Fue el engañador quien les dijo serán como dioses. Pero eso es una doctrina falsa, que es lo que los mormones creen, que en la eternidad todos vamos a ser nuestro propio Dios y vamos a poder hacer nuestros propios universos. Falso. Eso no está en la Biblia. No vamos a estar en el mismo nivel que Jesucristo, en el sentido en que nos vamos a convertir en dioses. Sí vamos a tener la naturaleza de Dios. La palabra de Dios será hecha carne en nosotros. Seremos adoptados en su familia. Seremos su esposa. Sí va a haber una relación, pero Jesús siempre, hermanos, siempre será preeminente. No vamos a ser iguales en ese sentido. Ahora están los que se van al otro extremo y dicen, ay, hermana Silvia, pero tú no has leído en Juan 3:16 donde dice que Jesús es el hijo unigénito, solo hay un hijo. Pero Silvia, tú como estás ahí en ese culto pentecostal, dicen que todos somos hijos de Dios. Ustedes no son bíblicos porque solo hay un hijo de Dios. Estas personas se van al otro extremo. Y ambos extremos están desequilibrados, no son bíblicos. Y pueden errar el blanco y distraer a las personas para que no apunten al blanco del supremo llamamiento en Dios, de lo que ha planeado darnos a todos sus hijos. Vamos a ver entonces por qué el Señor Jesucristo siempre permanecerá preeminente. En primer lugar, porque Jesucristo era el Hijo de Dios desde la concepción. Vamos a leer Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí el verbo o la palabra que estaba con Dios y que era Dios se hizo carne. Desde el momento que Jesús fue concebido como ser humano, era Dios en la carne, era el Hijo de Dios, santo, divino desde el momento que comenzó su vida en el vientre de su madre María. Veamos también Lucas 1, del 34 al 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que fue concebido en el vientre de María fue y sigue siendo el Hijo de Dios. Desde el momento que comenzó su vida, Él era el Hijo de Dios. Cuando nosotros recibimos la vida por primera vez en el vientre de nuestra madre, ¿comenzamos nuestra vida siendo hijos de Dios? No, ¿verdad? No. Comenzamos nuestra vida como hijos de Adán. ¿Y cómo es que nos convertimos en hijos de Dios? Pues nos unimos a la familia de Dios mucho tiempo después, cuando somos adoptados. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando nacemos no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. En ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, la palabra o el verbo de Dios se hace carne. Cristo viene a vivir en nuestro corazón y al momento de nuestra salvación somos adoptados a la familia de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Pero esto no sucede cuando nuestra vida comienza, cuando somos concebidos en el vientre de nuestra mamá. Nos convertimos en hijos de Dios cuando somos reconcebidos
por medio de la palabra, por medio del verbo de Dios, que nos da una vida divina, una vida nueva. Jesús es el Hijo unigénito del Padre, unigénito desde la concepción. Nosotros nos volvemos parte de la familia de Dios cuando somos adoptados. ¿Ok? Otra razón es que Jesucristo no tuvo pecado al momento de la concepción. Ya leímos en Lucas 1:35 que el santo que fue concebido en el vientre de María fue llamado el Hijo de Dios. Él fue santo desde el momento que su vida comenzó. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue creado sin pecado, pero nosotros somos diferentes porque heredamos la naturaleza pecadora de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. La muerte se ha esparcido a toda la humanidad, porque todos compartimos la imagen de Adán, quien cayó en pecado. La psicología moderna nos dice que todos los bebés son buenos y solo tienes que desarrollar su benignidad y este bebé se va a convertir en una buena persona en este mundo. La verdad, hermanos, solo tenemos que leer el periódico para comprobar que eso no es cierto. Cuando nacemos, no somos buenos, somos lindos. Bueno, algunos son más bonitos que otros, pero no somos buenos. Cuando un bebé nace, piensa que es el rey del universo y que todos viven para servirlo. Pero si uno no entrena a ese niño, si uno no lo disciplina, se va a convertir en un adulto egoísta, malcriado, que piensa que el mundo entero gira a su alrededor y que puede robar, mentir o matar, siempre que sea bueno para él. Es solamente cuando somos transformados y disciplinados y maduramos que podemos tener una visión más allá de un mundo egoísta y pecador, una visión de servir a otros y de tener una naturaleza como la de Cristo. Nosotros nacemos con una naturaleza pecadora, solamente Jesús comenzó su vida sin pecado. Otra diferencia entre nosotros y Jesús es que Él será el primogénito de todos los hijos de Dios. En Romanos 8:29 dice, porque a todos los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él, Jesús, es el primogénito, es el hermano mayor. En ese aspecto, también vamos a ser nosotros menores que Jesucristo y Él va a ser preeminente. La otra gran diferencia entre nosotros y Jesús es que Él vino del cielo a la tierra y regresó al cielo. Y nosotros somos lo opuesto. Nosotros comenzamos por medio de Adán en la tierra como seres terrenales, hechos de barro, por medio de la salvación de Dios, vamos hacia el cielo, pero empezamos en la tierra. Nos dirigimos hacia el cielo. Ahora Jesús comenzó en el cielo y descendió a la tierra. Una gran diferencia entre nosotros y el Señor Jesucristo. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús, siendo Dios, estuvo consciente de que estaba en el cielo mientras caminaba sobre la tierra. Él mantuvo su relación con su Padre. Estuvo todo el tiempo delante de Dios, Padre. Y es interesante, si vemos al profeta Elías, él estuvo delante del rey Acab aquí en la tierra. Sin embargo, le dijo al rey Acab, vive Jehová Dios,
en cuya presencia estoy. Él estuvo delante del rey Acab, pero no tuvo miedo del malvado rey, porque sabía que también estaba en la presencia del Señor en el cielo. Y un Dios mucho más grande que Acab estaba de su lado. Jesús descendió del cielo y en cierto sentido permaneció en el cielo, consciente de su relación y de su posición en el cielo. Pero descendió a la tierra para tomar forma de hombre y morir en la cruz para nuestra salvación, para luego ser exaltado en lo alto y recibir ese nombre que está sobre todo nombre. Vemos entonces, hermanos, que aunque tenemos una herencia entre los hijos de Dios, Jesús va a ser siempre el mayor y el más grande. Él, por su gracia, nos ha levantado, pero siempre lo vamos a honrar y lo vamos a exaltar como el unigénito del Padre, el que no tiene pecado, como el Dios que descendió para rescatarnos, para levantarnos y para ser adoptados a la familia de Dios. Bueno, vamos ahora a pasar al siguiente punto. Y a propósito, ven ese dibujo tan precioso que está allí. Ese dibujo está hecho a pedido. Le pedí a la hermana Alejandra Cantón, ella dibuja muy lindo. Y necesitaba una imagen, precisamente esta, que la vamos a ver más adelante, aplicada a un salmo, pero solo quería que admiraran el dibujo tan lindo que la Ale hizo. Bueno, ¿cuándo vamos a ser entonces conformados a la imagen de Cristo? Punto número 1. La naturaleza de Cristo comienza en nuestra vida cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos las arras o el enganche de nuestra herencia. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras de nuestra herencia o el enganche hasta que finalice la compra. El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida en una medida para sellar en nosotros que Dios nos ha comprado. Pero todavía no tenemos la plenitud del Espíritu Santo para transformarnos en la imagen plena de Jesucristo. Dios comienza la buena obra de cambiarnos cuando nacemos de nuevo. Se paga el enganche, legalmente ya nos compró, pero necesitamos que el poder del Espíritu Santo crezca cada vez más y más en nosotros para que esa compra se complete, para que la transformación sea completa. Y la naturaleza de Cristo va creciendo a medida que nuestra vida cristiana madura, a medida que el Espíritu Santo obre más en nosotros y la palabra de Dios crezca en nosotros. Pedro nos explica en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, para que por medio de estas preciosas y grandísimas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Paso a paso, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, estamos recibiendo, siendo participantes de la naturaleza divina. Y recibimos cada vez más conforme crecemos y comemos la palabra de Dios y bebemos su espíritu. Nosotros necesitamos participar activamente en lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Cuando el apóstol Juan nos dice que seamos semejantes a Él, en el siguiente versículo sigue diciendo, en el versículo 3, y todo aquel
que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debemos unirnos activamente con el trabajo que Dios hace en nuestra vida y purificarnos a nosotros mismos para que podamos calificar para este supremo y santo llamamiento. Si nosotros ignoramos y menospreciamos nuestra herencia celestial, podemos ser rechazados, al igual que Esaú cuando perdió su primogenitura. Y esto es algo que debemos ponerle mucha atención. Esaú tenía ese derecho, pero él no lo apreció y por eso lo rechazó y después no lo pudo obtener de vuelta. Tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra participación. Ahora, otra cosa importante es que los santos que ya están en el cielo, ellos ya han entrado en un cumplimiento parcial. Veamos qué dice Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Nosotros estamos en el proceso, pero los santos que están en el cielo ya han entrado en cierta medida, una gran medida. Una de las descripciones del cielo, aquí en Hebreos, es que en el cielo están los espíritus de hombres justos que ya han sido perfeccionados. En el cielo los santos son espíritus ya hechos perfectos. Cuando un cristiano muere, su cuerpo permanece en la tierra. Se entierra para esperar el día de la resurrección. Sin embargo, el espíritu sí se va al cielo. Y aunque el cristiano haya estado luchando contra el pecado y la imperfección y las malas actitudes del corazón, en el momento en que entra en la gloria del cielo, todas esas impurezas e imperfecciones son lavadas y desaparecen por la gloria de Dios. Somos enderezados y todos los que están en el cielo han sido perfeccionados en su espíritu. Como dice Hebreos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero su cuerpo todavía no ha sido perfeccionado. El cuerpo está a 2 metros bajo tierra y los gusanos se lo están comiendo, si no es que se lo comieron ya. Su espíritu se ha ido al cielo y ha sido limpiado, hecho perfecto, pero el cuerpo todavía no. Por lo tanto, ese es un cumplimiento parcial, porque todavía no han recibido sus gloriosos cuerpos resucitados, como Jesús ya tiene su cuerpo resucitado. Ok. Ahora, todos los cristianos llegarán a ser hijos de Dios de gloria en la resurrección. Si morimos en este momento, nos vamos al cielo y nuestro espíritu será perfeccionado. Pero eso todavía no es la plenitud de los hijos de Dios. Jesús dijo que los hijos de la resurrección son hijos de Dios en Lucas 20:35 al 36. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Será únicamente al momento de la resurrección que vamos a recibir nuestra herencia completa como hijos de Dios. Porque debemos recordar que Jesús no es solamente un espíritu perfeccionado, flotando por ahí. Jesús también tiene un cuerpo resucitado, un cuerpo inmortal y sin pecado, tanto en su hombre exterior como en su espíritu en su interior. Por lo tanto, nosotros vamos a llegar a ser como Cristo, los hijos de Dios en su plenitud, pero en el momento de la resurrección. No, o sea, cuando no solamente vamos a tener el espíritu y el corazón purificados, sino también nuestro cuerpo será purificado y sin pecado y eterno. Otro punto importante es que la adopción completa, entonces, incluye la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23 dice,
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso esperamos también. Esperamos la adopción, esperamos la plenitud de nuestra herencia como hijos de Dios. Y parte de esa herencia será que no solamente nuestro corazón será purificado, sino también nuestro cuerpo. Hoy estamos agradecidos porque el Señor purifica nuestro espíritu, pero tenemos un montón de achaques en nuestro cuerpo todavía. Y conforme envejecemos, pues con más ansias esperamos la resurrección. Será al momento de la resurrección que vamos a recibir esa adopción completa, que seremos completamente transformados. Primera de Corintios 15, del 42 al 53, dice así. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se trocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestros cuerpos humanos mortales que sufren van a recibir inmortalidad. Ya no estarán corrompidos ni enfermos, ni tendrán la tentación de pecar. Seremos transformados en los hijos de Dios, en los hijos de la resurrección. Ese será el inicio para recibir nuestra herencia completa. Cuando nuestro cuerpo resucite, la plenitud del Espíritu Santo estará operando en nuestra vida. Ahora, cuando nacemos de nuevo, solo recibimos el anticipo, como decíamos antes, el enganche. Pero conforme el Espíritu Santo obra en nuestra vida, cuando sea el momento de la resurrección, esa obra será completamente terminada y vamos a recibir nuestra herencia completa, nuestra unción completa y nuestro corazón y nuestro cuerpo completamente transformados. Es en ese momento en que seamos transformados en los hijos de Dios que hemos sido llamados a ser. Todavía habrá diferencias en los hijos de Dios. Como ya dijimos, Jesús va a ser el mayor, el preeminente, pero los otros hijos de Dios también tendrán rasgos distintos, recompensas distintas, posiciones distintas en el reino de Dios. Vamos a ver entonces cuáles son todas esas cosas distintas unos de otros que vamos a tener en la resurrección. Vamos a tener distintos niveles de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Todos seremos los hijos de la gloria, pero cada uno va a recibir un nivel de gloria distinto, dependiendo de cuál haya sido su preparación en la tierra. Por eso es tan importante nuestra visión. Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, está hablando de la Jerusalén celestial, ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
La nueva Jerusalén, la ciudad celestial de Dios, no necesita la empresa eléctrica para estar iluminada. Dice aquí que es el Cordero la lumbrera o su lámpara. La gloria de Dios va a iluminar toda la nueva Jerusalén y Jesús va a ser la fuente de toda la iluminación. Cuando Él estuvo en la tierra, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dijo, ustedes son la luz del mundo. Sin embargo, es interesante ver que sí van a haber diferentes niveles. Primera de Corintios 15 del 41 al 42 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En la resurrección de los muertos, la cantidad de gloria o luz que brille en nosotros será distinta en cada uno. La luna, el sol y las estrellas son todos fuentes de luz celestiales, pero brillan con distinta intensidad. Es más, aún en las estrellas hay distintas categorías. En astronomía, las estrellas más brillantes son categoría 6 y de ahí para abajo. Con el ojo humano solo podemos ver hasta la categoría 3. Para las demás necesitamos un telescopio, pero las estrellas brillan en distintas categorías. De igual forma, en la resurrección, cuando resucitemos, los hijos de Dios resucitados brillarán con distintos niveles de gloria. Leamos lo que el ángel le dijo a Daniel antes de que él muriera. Daniel 12, del 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Resplandores distintos como el firmamento o las estrellas en el cielo, dependiendo si enseñamos a muchos la justicia, si fuimos los entendidos, si fuimos los sabios, si fuimos los que se prepararon en esta tierra, tendremos distintos niveles de gloria de Dios eternamente en el cielo. ¿Cuántos disfrutamos cuando entramos profundamente a la presencia de Dios durante la adoración o durante la oración o mientras estamos esperando en Él y uno siente que la unción es cada vez más y más fuerte? ¿Cuántos disfrutamos que la presencia de Dios sea profunda y poderosa? La vez pasada comentábamos con una amada hermana de la iglesia, con la Sisi, esos momentos en que la presencia de Dios dentro de uno se siente tan fuerte, tan intensa que literalmente uno siente que va a explotar. ¿Has sentido eso? ¿Cuán profunda quieres entonces que sea la presencia de Dios en tu vida durante la eternidad? ¿Cuánto del Espíritu Santo quieres que fluya en tu vida como una gloria visible? ¿Un poquito? ¿O tal vez un poquito más? ¿O tal vez un poquito más? ¿Qué tipo de estrella quieres ser tú? ¿Categoría 1, que no se puede ver con el ojo natural? ¿O una estrella categoría 3, que ya se puede ver sin telescopio? ¿O 5, que son de las más brillantes? ¿O categoría 6, que son de las más brillantes que todas? ¿Cuánta gloria de Dios quieres que fluya en ti durante toda la eternidad? Mientras estuvo en la tierra, Moisés tuvo una relación muy cercana con el Señor. Y cuando estuvo con él en el monte Sinaí y después descendió, durante un tiempo, tal vez algunos días, su rostro brillaba la gloria de Dios. Y esa gloria era tan brillante que los israelitas no podían soportarla. Moisés ni se había dado cuenta, porque él había estado ahí en la gloria de Dios esos 40 días y 40 noches. Pero cuando los israelitas vieron esa gloria, no la soportaron, era demasiado para ellos. Entonces Moisés se tuvo que poner un velo sobre su rostro, hasta que pasaron los días y la luz comenzó a desvanecerse. Entonces se pudo quitar el velo y volver a la normalidad. Pero nosotros,
con rostros descubiertos, estamos comenzando a ver la gloria de Dios cada vez que nos encontramos con Él en nuestros devocionales, en la adoración. Y Él nos está transformando de un nivel de gloria a otro mayor. Él nos está preparando, no solamente para tener un encuentro temporal con Él aquí en la tierra, que quizás se va a desvanecer cuando volvemos a nuestra vida normal. No, Él nos está preparando para que seamos los hijos de Dios que van a tener un nivel de gloria permanente, un nivel que va a ser nuestro para siempre. Ahora, ¿cuánta gloria vamos a tener? Bueno, yo creo que todos sabemos quién fue John Bunyan. Él vivió hace como 300 años. Él era un cristiano inestable hasta que Dios en su misericordia permitió que un ángel se lo llevara al cielo y le mostró algunas de las glorias del cielo. Después de esa experiencia, él se convirtió en un hombre consagrado al Señor y escribió el libro que se convirtió en el libro más grande de la historia de la iglesia después de la Biblia, El Progreso del Peregrino, el libro más leído y traducido a más idiomas en la historia de la iglesia. John Bunyan se convirtió en un gran hombre de Dios en Inglaterra en ese tiempo. Él lo que vio en el cielo fue lo que lo transformó. Y una de las revelaciones que recibió fue la de cristianos en el cielo, los espíritus de los justos hechos perfectos, puros y santos en el cielo. Pero los vio brillando con diferentes niveles de la gloria de Dios. Y allí en esa visión que él tuvo, vio a una cristiana que brillaba con mucha más gloria que los demás. Entonces, él se le acercó y le preguntó, ¿por qué hay distintos niveles de gloria? ¿Por qué algunos cristianos brillan más que otros? Y la cristiana le explicó que a cada cristiano que llega al cielo se le llena completamente con la bendición y la unción y la luz de la gloria de Dios. En el Salmo 23, 5, el rey David dijo, mi copa está rebosando. Podríamos decir que cada uno de nosotros tiene una copa o que somos vasijas para contener algo. Y cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a llenar hasta que nuestra copa rebose. Una expresión de que nuestra copa está rebosando de la gloria de Dios será el resplandor de la luz, de la gloria de Dios. La cristiana le dijo, cuando un cristiano llega al cielo y es limpiado, se le llena con la luz y la gloria de Dios hasta que rebalse. Así que en un sentido, todos los cristianos seremos iguales. Todos vamos a ser llenos y vamos a estar llenos de gozo, rebalsando de luz, rebalsando de gloria. En un sentido, todos los cristianos tendremos la misma herencia. Sin embargo, en otro sentido, vamos a ser distintos, porque esta cristiana dijo que la cantidad de gloria que podamos contener iba a depender de nuestra preparación aquí en la tierra. Iba a depender de cuánto le hemos permitido al Señor agrandar nuestro corazón, ensanchar nuestra capacidad de contener su Espíritu Santo aquí en la tierra. Si en la tierra nuestra vasija se ha agrandado, cuando estemos en el cielo y Él nos llene completamente, vamos a estar más llenos que los cristianos con vasijas pequeñas, que han contenido poco amor de Dios y poco Espíritu Santo aquí en la tierra. Y en el cielo, todas las vasijas van a estar llenas hasta rebalsar. Ahora la pregunta es, ¿vamos a ser cristianos de 30 litros? ¿O cristianos de 60 litros? ¿O cristianos de 100 litros? Cuando el Señor nos llene con su unción y brillemos con su gloria, ¿vamos a ser cristianos bombilla de 30 watts o de 60 o de 100 watts? ¿Cuánto vamos a querer brillar durante toda la eternidad, sintiendo la electricidad y el poder y la gloria de Dios fluyendo a través de nuestro corazón para gloria de Dios? ¿Cuánto vamos a brillar? ¿Cuánto queremos? Podemos recibir más dependiendo de nosotros, de lo que hagamos nosotros al respecto.
La cristiana que John Bunyan vio brillando más que los demás, dijo que ella había llevado su cruz con más fidelidad que los demás de su alrededor. A través de los sufrimientos y del amor de Dios, ella creció y se volvió una vasija más grande en la tierra. Y cuando llegó al cielo, pudo contener más de Dios y brillar más con su gloria, más que los demás cristianos, que no tuvieron más tiempo en la presencia del Señor para hacer crecer más su capacidad de contener más de su presencia. Todos vamos a ser llenos hasta rebalsar, pero el tamaño de nuestra vasija cuando lleguemos al cielo va a depender de nuestra preparación y cuánto hagamos crecer nuestro corazón en esta tierra. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante que creamos que el Señor nos va a recompensar. Él nos va a llenar completamente conforme a la cantidad que nosotros podamos contener. John Bunyan dice que todos en el cielo están igual de felices, en el sentido que todos han sido llenos de la unción, el amor y la gloria de Dios, cada uno conforme a su capacidad. Dios nos llena a todos por igual, a todos, hasta rebalsar, pero algunos los llena con más cantidad, con más gloria, con más poder, porque pueden contener más, porque se han preparado mejor. El Señor nos salva a todos por igual. La salvación es igual para todos, pero las recompensas y los galardones dependen de cómo hemos caminado con el Señor y cómo le hemos servido aquí en la tierra. Los galardones son los que nos motivan a avanzar hacia la meta del supremo llamamiento en Dios, y la salvación nos permite descansar en su amor, porque a todos el Señor nos ama por igual. Amén.